Leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Después él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Jesús había estado en Nazaret, y después de haber estado en el lugar donde había crecido, se había hecho adulto, se encontró con el rechazo de la mayoría de los paisanos suyos, y enseguida de hacer unos cuantos milagros, se retiró con sus discípulos, y a los discípulos los envió de dos en dos, con poder de expulsar demonios, a anunciar el reino. Les dio las instrucciones de a dónde debían ir, cómo debían ir, qué no debían llevar. Y él se quedó en ese lugar donde estaba, desde donde los despidió. Pero San Marcos introdujo ahí un relato acerca de Herodes, y Herodes en relación también con lo que había sucedido con el Bautista, cómo es que había dado muerte al Bautista. Ahora nos encontramos con que esos 12 discípulos que Jesús había enviado en misión a tierra de Israel retornan, pero el evangelista los llama apóstoles. Apóstol significa enviado, y ahora sí han sido enviados y retornan a donde Jesús los esperaba, como seguramente les había instruido, y se reúnen con Jesús. Una vez que se encuentran nuevamente con él, empiezan a relatarle todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. ¿Por qué? Porque si ellos fueron enviados, los envió Jesús. Y si algo pudieron decir o hacer, es porque Jesús se los indicó, los instruyó, los estuvo preparando, y ahora han regresado y le rinden cuentas. Ahora Jesús les dice a ellos: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Esto Jesús lo había hecho, lo vimos desde la primera vez que estuvo en Cafarnaúm, el día que había expulsado al demonio, al espíritu impuro de aquel hombre que estaba en la sinagoga, y después había sanado a la suegra de Pedro, que estaba dominada por la fiebre. Como al terminar el día vino muchísima gente para ser curada por él, y como liberó a muchos que estaban poseídos, y estuvo enseñando. Pero sucedió que al amanecer muy temprano, él salió de la casa y se fue a un lugar solitario para estar orando. Y esa costumbre suya quiere que la practiquen también sus discípulos. Él sabe que vienen cansados, que han hecho un trabajo arduo, y por eso los quiere aislar de la gente, separarlos de la muchedumbre, para que puedan reposar un poco y recuperar las fuerzas. Porque mucha gente iba y venía incesantemente a donde ellos estaban, y no era posible ni siquiera que tuvieran tiempo para tomar los alimentos. Y entonces Jesús con los apóstoles se embarcaron, y esto nos dice que Jesús ya no está en Nazaret, que está en la zona de Galilea, pero está a la orilla del mar. Por eso es posible que ellos puedan viajar sobre una barca. En esta barca Jesús atravesó
el lago de Galilea de diferentes modos, en diferentes direcciones, y allí mismo ha sido un escenario de enseñanza, de educación para sus discípulos, incluso la tormenta que tuvieron que pasar. Ahora que ellos se han embarcado y están viajando hacia un lugar donde pueden estar separados de la gente y con tranquilidad, sucede que la gente los ve irse y los reconoce. ¿Cómo es posible? La barca en la que viajaban era identificable. No sabemos si por un color o alguna señal que tenía. Lo cierto es que la gente que habitaba en la región del lago de Galilea, había muchos poblados y se podía identificar desde lejos esa barca, y por ese motivo se pusieron en movimiento todos, supusieron inmediatamente cuál era la ruta que estaba trazando la embarcación, y entonces fueron de los diferentes poblados, no caminando, corriendo por tierra, porque ellos quieren escuchar a Jesús, lo quieren encontrar y quieren que atienda sus necesidades. Y así ellos se les anticipan. No sabemos si ellos mismos hicieron más lento el viaje para tener un poco de tiempo y reposar, o la situación del viento les era contraria. Lo cierto es que la gente fue más aprisa a pie que la misma barca al lugar a donde se dirigían. Cuando llegan a ese sitio, sucede que Jesús desembarca y su mirada se topa con una muchedumbre que hace una multitud incontable. Todos están allí esperándolo con ansia. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Siente compasión de ellos. Una vez más, se nos expresa que Jesús tiene sentimientos muy parecidos a los de una madre que se conmueve interiormente por los padecimientos y sufrimientos de algún hijo. Él no es indiferente a las situaciones que vive la gente, pero ¿a qué se debe que al ver una muchedumbre Jesús sienta compasión? Si no le está pasando nada por lo que se ve, tienen capacidad de correr, de anticiparse, de prever que Él va a llegar allí. ¿Qué es lo que mueve a compasión a Jesús? Nos lo dice el evangelista San Marcos, que Jesús se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Esto es un dato muy importante porque cuando el pueblo ya había sido constituido pueblo en el monte Sinaí, ellos le pidieron a Moisés que le dijera al Señor que ya no volviera a manifestarse en medio de la tempestad con truenos y relámpagos y temblor de tierra, que tenían miedo de morir. Y en ese mismo lugar el Señor les respondió que les iba a dar a alguien como Moisés que los guiara, y este es el que el Señor les ha enviado, es Jesús, que al verlos como ovejas sin pastor, siente compasión de ellas y las trata como un pastor. Se pone a enseñarles. En el lenguaje bíblico, el pastor es el que conduce, guía al rebaño, lo lleva a donde tiene que ir. Él es el que sabe dónde hay pastos. Él es el que conoce los lugares donde van a encontrar agua, donde pueden reposar. Y esto deberían aprender los pastoralistas. Quien guía el rebaño es el pastor, no son las ovejas. Las ovejas no hacen ni siquiera una decisión democrática, no pueden opinar, siguen al pastor que va delante de ellas. Y así Jesús se pone a enseñarles no solo lo que deben hacer, no un camino en el sentido físico, literal. Les enseña muchas cosas, y todas las cosas que Jesús enseña se refieren a los misterios del reino de Dios, a que estas ovejas tienen un solo pastor y tienen una sola meta. La meta es hacer la voluntad de Dios, convertirse en un solo rebaño, y Jesús va a ser su pastor. Ellos deben escuchar su voz, reconocerla y seguirlo.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.